Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Amén. Él es nuestro Rey, no solo de Israel, sino de toda la iglesia. Amén. Él es Jesucristo, nuestro Rey. Padre Santo, y así hemos venido, Señor, trayendo ofrenda, diezmo, Señor. Lo que tu pueblo haya traído, Señor, te pedimos que sea bien recibido y que tú sigas bendiciendo al dador alegre, Señor. Los que no pudieron, Señor, suple toda necesidad, Señor. Y que así todo mundo, Señor, todo tu pueblo, Señor, sea bendecido, Señor, porque ese es tu deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Recíbelas. Amén. En esa bendición puede tomar su lugar. Ya estamos a punto de terminar el año y gracias a Dios estamos aquí en victoria, ¿verdad? Han pasado cosas todo este año, ¿verdad? Situaciones difíciles que todo el mundo pasó de un modo u otro, pero Dios nos tiene aquí todavía y es con un propósito, como decía Marvin hace un momento, ¿verdad? Con un propósito Dios nos tiene para empezar el 2021 en victoria, confiando en Dios, porque Él es el que nos da la victoria. Gracias, Señor. Faltan algunas familias, pero es que se fueron de vacaciones y ya regresan ya para el año nuevo, van a estar aquí, ya para el jueves estarán aquí. Algunas familias que se fueron, incluyendo el hermano Héctor, que también ya va para 2 semanas que se fue. Y ya va a estar con nosotros aquí el jueves, ya para celebrar aquí el año nuevo. Despidiendo este año y recibiendo el año nuevo. Aquí alabando a Dios, adorando a Dios. Va a ser un servicio especial también. Va a ser el último servicio del año. Y va a ser el jueves porque el miércoles lo movimos para el jueves. Así es que el miércoles no hay servicio, pero el jueves vamos a tener el servicio que lo deberíamos de tener el miércoles. Así es que no falte el jueves, como quieras el 31, ese día todo el mundo está en casa. Así es que venga el jueves aquí, vamos a estar. Un servicio normal de las 7:30 vamos a empezar. Y vamos a tener un receso después del servicio. Vamos a tener un receso para tener un platillo. Vamos a tener un platillo de Navidad típico. Y vamos a estar dando un platillo de comida allí en la puerta. Así es que no se vaya después del servicio ese día, porque vamos a estar aquí hasta que termine el año, hasta las 12. Después de que hayamos comido, hemos compartido, vamos a regresar otra vez, ya en la última hora, y vamos a estar aquí alabando a Dios. Va a ser una hora de alabanza, de adoración, dándole gracias a Dios por toda la bendición, por las bendiciones que nos ha dado este año, y esperando que el próximo año sea mejor. Así es que eso va a ser el jueves. No se quede porque aquí vamos a estar compartiendo las bendiciones de Dios. Va a ser un servicio glorioso. Así es que les damos la invitación para los que estén en casa, ¿verdad? Que no vinieron, que sepan, porque el miércoles no hay servicio. Y vamos al mensaje de hoy, a la palabra de hoy, para este día que Dios nos va a traer. Este es un mensaje, ¿verdad? Para toda la iglesia, pero Dios me dio un mensaje especial para aquellos que están apartados. Para aquellos que son hijos de Dios, pero no están congregándose, no se están congregando y viven una vida a su manera. Y Dios puso en mi corazón esta enseñanza, porque muchos de nosotros tenemos familiares aún que están apartados. Yo tengo un hermano que está apartado, que empezamos en el Evangelio, muchos de ustedes lo conocen. Empezamos en el Evangelio juntos, pero pasaron cosas en su vida y
se apartó y está en su casa, no se congrega. Pero de vez en cuando compartimos la palabra con él. Y así hay muchos familiares que tenemos. Cada uno de ustedes tiene a lo mejor familiares que por alguna razón se apartaron de los caminos de Dios y pues están viviendo la vida a su manera, que claro a Dios no le agrada. Dios quiere que hagamos su voluntad. Y lo que Él quiere, ¿verdad?, es que nos congreguemos como hijos de Dios. Eso es lo que Él quiere en su palabra. Nos dice en su palabra que no nos dejemos de congregar. Y también pues buscarle continuamente, leyendo su palabra, leyendo la Biblia, compartiendo las bendiciones de Dios los unos con los otros, porque somos la iglesia de Cristo. Y el Señor, ¿verdad?, tiene muchas bendiciones para aquellos que le sirven, para aquellos que somos sus hijos y que le servimos. Vivimos confiadamente, confiando en Dios. El que está firme, ¿verdad?, vive confiadamente en Dios, sabiendo que dependemos de Dios, sabiendo que lo que tenemos es porque Dios nos ha dado la paz, nos ha dado el gozo, y todo lo que tenemos, pues en realidad se lo debemos a Él. Entonces estamos agradecidos, pero hay quienes no son afortunados porque están apartados. Y yo sé que a lo mejor hay temor en ellos porque saben que no están bien, porque hay conocimiento en ellos y no se están congregando, no están buscando de Dios. Pero Dios les va a hablar en esta noche, una forma muy bonita, que esperemos que ellos también lo reciban si es que nos ven o escuchan este mensaje. Pero también para nosotros, porque acuérdense que este es un caminar diario y ahorita estamos aquí, el año que viene no sabemos cuántos vamos a estar todavía aquí. No sabemos si algunos se van a apartar de los caminos de Dios. Esperemos que nadie se aparte, porque estamos en los últimos tiempos y no podemos jugar al cristianismo, no podemos decir este año sí, para el otro no, al otro hago lo que yo quiera y después regreso otra vez, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero hay personas, ¿verdad?, cuando el enemigo a veces toma ventaja, a veces nos engaña y a veces aparta a muchos de los caminos de Dios. Pero esperemos, ¿verdad?, que todos perseveremos el próximo año y los demás años hasta que el Señor venga, porque el Señor está a las puertas y no debemos nosotros confiarnos de que el Señor se vaya a tardar, porque el Señor tarde o temprano viene por su iglesia y tenemos que estar preparados. Así es que Dios nos va a hablar a todos. Voy en la introducción, vamos a orar primero para que así el Señor nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti, delante de la congregación, Señor, que estamos aquí, Señor. Delante, Señor, de aquellos que nos están viendo, Señor, donde quiera que estén, Señor, te pedimos tu bendición para cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú seas quien me dirija, Señor, en esta enseñanza y que podamos salir bendecidos, Señor, sabiendo de que tú nos hablaste en este día, Señor, y que podamos, Señor, compartir tu palabra también, Señor, con aquellos que lo necesitan, Padre. Te pedimos, Señor, que nos hables y que nuestros oídos estén atentos a tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije en esta enseñanza, estaremos hablando de hijos e hijas pródigos. Sabemos que hay hijos, ¿verdad?, que son hijos de Dios, pero por alguna razón se apartaron. Estoy en la introducción, que ya se las dije en realidad. Nomás estoy leyendo lo que escribí. Y de eso se va a tratar la enseñanza. Pero nosotros como iglesia tenemos que orar por ellos, por aquellos que están apartados, por aquellos que estuvieron algún día, que algunos de nosotros conocemos, y están apartados. Sabemos que no están bien delante de Dios. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Orar por ellos. Porque dice la Biblia que aquel que esté firme, mire que no caiga. Porque cualquiera puede caer, ¿verdad?, y apartarse del camino. Entonces, lo que a la iglesia nos toca a nosotros es orar por los que están apartados. Si usted conoce a un familiar, claro que hay que estar orando por él. Yo creo que los que tenemos familiares que están apartados constantemente, estamos orando por ellos. Y por aquellos que todavía no conocen el Evangelio, que son nuestros familiares o amigos. Eso nos toca a nosotros como iglesia, orar, pedirle a Dios por ellos. Y si podemos compartir la palabra, compartirles un mensaje, hay que compartírselos también, porque es parte del amor de Dios que está en nosotros para mostrárselos a ellos. Aunque a veces rechazan el mensaje o rechazan la exhortación, porque claro, pues están apartados. Pero lo más importante es orar por ellos, porque Dios escucha las oraciones de los justos.
Y con una oración que tú hagas, ¿verdad? Confiando en Dios, conforme a su palabra, Dios puede transformar esa vida, traerlo de nuevo a los caminos de Dios y volver otra vez al redil. Entonces, lo que nos toca a nosotros es orar por aquellos que están, por los hijos pródigos, porque el mensaje el título de este mensaje, yo le puse aquí por título, cuando un hijo pródigo vuelve a Dios. Ese es el título, cuando un hijo pródigo vuelve a Dios, porque la enseñanza se va a tratar de los hijos pródigos. Si vamos a Jeremías capítulo 31, versículos del 18 al 20, 3 versículos los vamos a leer. Ahí está hablando. A mí me llamó mucho la atención estos versículos porque la semana pasada que traje el mensaje, el viernes, no recuerdo qué día fue, creo que fue el viernes, estaba trayendo un mensaje y fui a Jeremías capítulo 31 y después de lo que yo estaba para compartir en el mensaje, seguí leyendo y me di cuenta que allá están esos versículos en el capítulo 31. Antes de ese versículo yo había leído unos versículos con los cuales yo estaba apoyando la enseñanza. Pero me llamó la atención esos versículos cuando los leí. Dije, aquí está un mensaje para mis hermanos, aquellos que se han apartado, ¿verdad?, de los caminos de Dios. Y no pensé que fuera a ser hoy que iba a traer el mensaje, pero yo creo que Dios se agradó que hoy trajera el mensaje. Porque yo me di cuenta de esos versículos que hablan claramente de uno que se apartó. Y aquí está hablando de Efraín. ¿Quién es Efraín? Efraín es una de las tribus. Es una de las tribus, ¿verdad?, de Jacob. Incluso Efraín es hijo de José. José es hijo de Jacob. Pero Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como sus hijos. Si usted se da cuenta, en las tribus, las 12 tribus, solamente se mencionan no se menciona José, porque Manasés y Efraín fueron adoptados como hijos de Jacob. Entonces, se mencionan todos, ¿verdad?, de las tribus, y Manasés y Efraín quedan incluidos en las 12 tribus, que vienen siendo como hijos de Jacob también. Entonces Efraín, era hijo menor de José. Y Dios quiso bendecir a Efraín como primogénito, como si fuera el primogénito en vez de Manasés. Y todo era un propósito de Dios. Pero eso está eso está antes, ¿verdad? Cuando Jacob bendijo a las tribus. Eso está antes, en Génesis. Nomás quiero mencionar que Efraín aquí está hablando de una tribu. Pero Efraín, vamos a ponerlo como que es una persona. Porque cuando Dios trata con Israel, le habla a Israel y nos habla a nosotros. Cuando habla a Israel, le habla a la iglesia. Y también le habla a cada uno de nosotros individualmente. Eso lo tenemos que entender. Porque así habla Dios. Dios habla en plural, habla en singular también. Entonces, vamos a suponer que Efraín es una persona que se apartó. Y aquí está hablando de toda una tribu, porque en realidad le voltearon la espalda a Dios, toda la tribu. Pero Dios, vamos a ver ese diálogo aquí, porque en realidad me llamó mucho la atención lo que empieza a decir Dios. Y vamos a ir en estos 3 versículos punto por punto, palabra por palabra, descifrando lo que cada palabra está diciendo. O sea que es algo profundo aquí, que tenemos que poner mucha atención. Y yo escribí aquí, espero que pueda yo, conforme escribí, exponerlo. Porque como les he dicho y como hemos dicho, es fácil a veces recibir un mensaje de Dios, pero es difícil exponerlo. Y ahí es donde nosotros, los maestros, los predicadores, es donde nosotros a veces se nos complica, porque a veces queremos explicar lo que ya tenemos aquí y a veces no podemos explicarlo. Entonces, espero que el Señor, el Espíritu Santo, me ayude para así explicarlo bien. Vamos a leerlo. Vamos a leer los 3 versículos
Y después vamos a ir descifrando palabra por palabra. Dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. El 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Cuando yo leí esos versículos, me conmoví. Así como dice que se conmovieron sus entrañas, yo también cuando yo leí esos versículos, me conmoví porque aquí está hablando de una persona apartada. Ese es un mensaje para un apartado. Es un mensaje para alguien que se apartó. Claramente lo está diciendo, aunque está hablando de la tribu de Efraín. Pero vamos a descifrar para que usted entienda que es una persona, que Dios le habla a una persona que se apartó y que reconoció que estaba apartada, que estaba ofendiendo a Dios y se arrepintió, pero tuvo que recibir azotes de Dios. Y eso lo vamos a estar analizando. Bueno, yo que escribí, me llama la atención en el versículo 18, que es el primer versículo, vamos al versículo 18 de nuevo. La primera palabra donde dice escuchando, dice escuchando. Aquí es Dios hablando en este versículo, es Dios hablando, escuchando, porque Dios estaba escuchando a Efraín. Entonces yo escribí aquí, si ponemos atención al versículo, el que empieza a hablar aquí es Dios. Y nos da a entender que cuando oramos o clamamos a Él, Dios nos escucha. Las otras palabras que siguen son he oído. Escuchar y oír son dos cosas diferentes. Y yo puse, por ejemplo, que yo antes escuchaba canciones. Vamos a ver cuando yo estaba, pues, cuando yo no venía, antes de que yo venía a los pies de Cristo. Porque yo, ahora que soy hijo de Dios, he analizado toda mi vida, todo lo que yo hacía antes, las canciones que yo escuchaba, mundanas, claro, porque yo no era cristiano. Y cuando yo escucho o cuando yo me acuerdo de las canciones que a mí me gustaban antes, ahora les doy sentido, ahora les pongo oído. Porque en aquel tiempo, cuando yo, digamos, era mundano, yo escuchaba una canción y me gustaba y a veces no sabía lo que decía. No sé si a usted le pasaba. Que tú escuchabas la canción y hasta la cantabas, pero eran canciones mundanas. Que en realidad decían cosas absurdas. Y cuando yo escucho de nuevo esas canciones o medito en lo que yo cantaba, digo, en realidad era absurdo lo que yo cantaba. Yo le cantaba a un caballo y que ese caballo se murió y que se fue al más allá, y luego el que lo está cantando dice, bueno, es que el caballo me preparó un camino, un lugar allá, como si el caballo fuera una persona, y yo la cantaba. Era un grupo muy favorito para mí en aquel tiempo, era uno de mis ídolos. Y pues me gustaba la canción, me gustaba el ritmo y la cantaba, y que pues para un caballo. Y yo decía, y ahora digo, pues un caballo no me va a salvar. ¿Cómo que el caballo me va a preparar un lugar allá en el más allá, si en realidad los animales no tienen salvación? Entonces ahora cuando yo escucho canciones así, o me acuerdo de canciones que a mí me gustaban, ahora yo pongo oído. Antes las escuchaba y las cantaba, pero no les ponía oído. Aquí dice Dios que Él escuchaba, dice escuchando. O sea, por eso les estoy diciendo que les quise traer ese ejemplo para que entiendan que una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Ahora las canciones que yo antes escuchaba y ahora que me doy cuenta, ya no las canto, porque en realidad digo, es absurdo lo que yo cantaba, porque he puesto oído. Antes solamente escuchaba. Y aquí dice que escuchando, o sea que Dios escucha a muchos, pero no a todos les pone oído.
Dios puede escuchar a una persona hablando o pidiéndole a Dios por algo, pero Dios solamente va a escuchar, porque esa persona no agrada a Dios. Esa persona no es hijo de Dios a lo mejor. Esa persona no conoce a Dios, entonces Dios solamente va a escuchar. Pero una cosa es que Dios escuche y otra cosa es que Dios oiga y nos ponga atención. Por eso cuando nosotros oramos a Dios, debemos de estar seguros que Dios nos está escuchando y que también nos está poniendo oído a lo que estamos diciendo. Porque Dios puede escucharte que tú le pides una esposa, pero a lo mejor no te la quiere dar porque ya tienes una. Entonces, claro, Él va a escuchar, Señor, dame otra esposa porque esta no me sirve. Dios te puede escuchar, pero no, pues este está mal, tiene que convertirse. Eso es escuchar. Pero cuando tú le dices, Señor, yo necesito una esposa, no tengo esposa, ya tengo casi 40 años y no me he casado, te pido una esposa, Dios va a poner oído. Dios va a oír, bueno, sí es cierto, necesito una mujer. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Pero aquí dice, escuchando he oído a Efraín. En otras palabras, cuando Efraín estaba clamando, estaba pidiendo, estaba orando a Dios, clamando, dice que lo escuchó, pero también lo oyó. Dice, y he oído a Efraín que se lamentaba. Se lamentaba Efraín, ¿por qué? Porque estaba en aflicción. Y sigue diciendo, y dice Efraín, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Si vamos a Mateo capítulo 11, versículos, déjenme ver aquí donde lo escribí, 11, 9 y 10, si no me equivoco. Ok, déjame ver. Capítulo 11 de Mateo. No veo aquí dónde lo escribí. A lo mejor se me olvidó escribir la cita. Pero allí en Mateo, ahí está Mateo capítulo 11, versículos 9 y 10. No, este no es más adelante. Donde habla Jesús de que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya está ahí. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Aquí Jesucristo está hablando de que llevar el yugo de Jesucristo es fácil cuando venimos humillados delante de Él. Y dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces aquí lo que está hablando aquí en Jeremías, Efraín, dice que como a novillo, vamos otra vez allá. Dice como a novillo, dice, me azotaste y fui castigado como novillo, indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Ya vimos allí en Mateo que cuando habla de novillo, está hablando de, él se pone como que él es un novillo indómito, aquí Efraín. Como que él necesita ser corregido. Por eso dice, me azotaste y fui castigado. Sabemos que Dios dice en su palabra, en capítulo 12 de Hebreos, dice que el Señor azota y castiga a aquel que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7.
Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces aquí vamos otra vez a Jeremías. Aquí reconoce Efraín que tuvo que ser azotado. Que tuvo que ser azotado y castigado como novillo indómito. Con estas palabras, Efraín se compara a sí mismo como un novillo indómito. Y por eso fuimos a Mateo, para comparar. Que Jesucristo nos compara así como que nosotros somos sus servidores y tenemos que humillarnos delante de Dios y llevar su yugo. Llevar su yugo es hacer su voluntad. Llevar el yugo de Jesucristo es hacer la voluntad de Jesucristo, no la de nosotros. Eso es llevar el yugo. Es hacer la voluntad de Dios. Entonces dice aquí que como novillo indómito, dice, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. ¿Por qué? Fue castigado y fue azotado porque estaba apartado de Dios, porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y es por eso que él sabe que como un novillo que se castiga porque es indómito, cuando habla de novillo indómito está hablando de un buey pero joven, de un buey joven que no tiene experiencia, que lo ponen a trabajar, por ejemplo, al arado o a jalar una carreta, y el novillo, por naturaleza, como es novillo, no va a querer trabajar, no va a querer jalar el arado, no va a querer ser dominado. Por eso dice indómito, quiere decir que no se deja domar. ¿Y qué es lo que hace el amo de ese novillo? Lo tiene que golpear o lo tiene que azotar para que haga el trabajo y para que haga lo que tiene que hacer. Por eso así se compara Efraín aquí, como a un novillo indómito, que necesitaba ser castigado, que necesitaba ser azotado por el bien de él, por el bien de él. Y eso tipifica, como dije al principio, a personas que están apartadas, que a lo mejor por alguna razón se apartaron de los caminos de Dios y viven una vida a su manera. Viven una vida que en realidad no agrada a Dios, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y aquí Efraín, tipificando a esta persona que está apartada, dice, tuve que ser azotado y castigado. Y sigue diciendo, conviérteme y seré convertido. Conviérteme. Él está hablando aquí a Dios. Conviérteme y seré convertido. Porque tú eres Jehová mi Dios. Vemos en este versículo que Dios escuchó y oyó a Efraín diciendo estas cosas, diciendo estas palabras. En otras palabras, cuando dice aquí que escuchó y oyó a Efraín, es porque Efraín estaba clamando, quejándose de lo que le estaba sucediendo. Dice, pero aún así entendía que tenía que ser castigado y azotado para que volviera al camino, para que se convirtiera al camino. Por eso dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Empieza hablando Dios, pero Dios empieza hablando de lo que estaba diciendo Efraín en su súplica, en su oración, digamos. Y ahí termina ese versículo, pero ahora vamos al versículo 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Por eso le digo, aquí habla de una persona que se apartó. Aquí habla de una persona que se apartó y que se arrepintió. Habla de alguien que se apartó de los caminos de Dios y que tuvo que arrepentirse. Después que me aparté, tuve arrepentimiento.
Por eso esperamos que todos los que están apartados un día se arrepientan y que vengan de nuevo a los pies de Cristo. Porque esa es la oración de la iglesia, esa es la oración de nosotros. Que un día Dios trate con cada uno de ellos y a lo mejor va a venir un azote, va a venir un castigo, porque Dios los ama. Como dice Hebreos, al que ama castiga, azota y castiga al que recibe por hijo. Ese castigo y ese azote es por el amor que Dios tiene para esos que están apartados y quiere que vuelvan al camino, y es de la única manera que van a entender. Es de la única manera que van a entender, con un azote, con un castigo de parte de Dios, porque de lo contrario no van a entender, porque están viviendo la vida a su manera y a Dios no le agrada como ellos viven su vida, porque están pecando delante de Dios, están pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque tienen conocimiento de Dios y están haciendo lo contrario a lo que Dios, a lo que es la voluntad de Dios. Yo sé que todo el que está apartado sabe que está mal, porque tiene conocimiento, porque sabe que está mal. Y es necesario a veces Dios intervenir para que entienda que Dios quiere que vuelva al camino, porque Dios no quiere que se pierdan. Porque la palabra de Dios ya está escrita y dice que todo aquel que abandona los caminos de Dios va a tener, en realidad, se puede perder. No solamente va a tener tropiezos, va a tener decepciones y todo lo que el mundo ofrece, sino que se puede perder en este mundo, en esta vida y en la vida eterna. Y Dios, en su amor y en su misericordia, tiene que traer azote y tiene que traer castigo. ¿Para qué? Para que vuelvan al camino. Es de la única manera que Dios puede tratar con una persona que está en contra de Dios, que le ha volteado las espaldas a Dios. No es bueno, pero es el amor de Dios. Claramente lo dice la Biblia. No quisiéramos sufrir, no quisiéramos pasar castigos, pasar azotes, porque a veces la gente dice, Dios no puede ser así, Dios no puede decir, un Dios amoroso no puede castigar, pero si la persona está mal, está ofendiendo a Dios, es de la única manera que Dios puede tratar con esa persona. Porque mientras todo nos vaya bien en la vida, mientras creemos que todo está bien, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué buscar de Dios? Nadie va a buscar de Dios si piensa que está bien. Entonces, para que la persona reaccione, reflexione, Dios tiene que tratar a veces así, con azotes y con castigos. Pero no es porque Dios no los ama, sino es porque Dios los ama. Por eso dice que ¿qué padre no castiga a su hijo? Los castigamos porque los amamos. Cuando necesitan ser castigados, los tenemos que castigar porque los amamos. Aunque ellos digan, mi papá no me quiere y mi mamá no me quiere porque me castiga, porque me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. Pero ese es el amor de Dios en nosotros, para con ellos, porque queremos que ellos sean obedientes para que les vaya bien. Porque todo el que es obediente le va a ir bien en la vida. Aún los hijos que les son obedientes a los padres, les va a ir bien solamente por ser obedientes. Imagínense si le somos obedientes a Dios, mejor todavía. Pero a veces creemos que los castigos son porque no nos aman. Si es Dios, no, es que Dios no tiene amor. ¿Por qué me castiga? Pues por lo mismo, porque nos ama, por eso nos castiga. Porque si no nos amara, nos iba a dejar que nos perdiéramos. Entonces, cuando una persona es castigada y afligida y que está apartada, es para que entienda que Dios lo está llamando. Y no es para decir, Dios no me ama, no, es para decir, Dios me ama, por eso me está pasando esto. Y estamos por terminar el 2020 y va a empezar el 2021, y esperemos que Dios trate con muchos de aquellos que están apartados. Porque van a seguir sucediendo cosas, no sabemos qué nos espera, pero Dios va a tratar con cada uno por el amor que Él tiene a cada uno. Por el amor a sus hijos que están apartados, que son hijos pródigos, Dios quiere que vuelvan otra vez. Entonces Dios tiene a veces que tratar con azote y con castigo. Por el amor, por amor. Y dice aquí, ¿verdad? Dice, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Se arrepintió. Dice, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Este versículo está hablando que cuando él reflexionó, Efraín, o hablando la persona que
que está apartada. Cuando reflexionó, después de que le vino el azote, le vino el castigo, reflexionó y se dio cuenta, ¿verdad?, que estaba mal delante de Dios, y dice, y tuve arrepentimiento. ¿Qué hace una persona después de que reconoce que está mal? Se arrepiente. Cuando viene el castigo, viene el azote, lo que viene es arrepentimiento, porque reflexiona, dice, en realidad yo he ofendido a Dios. En realidad yo he ofendido a mi prójimo. En realidad yo debo de volver al camino de Dios. Y se da cuenta que Dios está tratando con la persona, dice, y tuve arrepentimiento, dice, y después que reconocí mi falta, porque cuando tú tienes arrepentimiento, te estás arrepintiendo de algo que hiciste mal. Dice, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. En otras palabras, se dio cuenta que en realidad merecía ser castigado. Dice, y me avergoncé y me confundí. ¿Qué pasa cuando una persona se da cuenta que está mal y que está ofendiendo a Dios? Le da vergüenza. Le da vergüenza. Usted sabe que hay personas o hermanos que a veces no vienen a la iglesia porque se avergüenzan. Tenemos que entenderlos, porque todo está escrito en la Biblia. Hay quienes no vuelven otra vez a la iglesia porque les da vergüenza que los vea uno que llegan por ahí. Y piensan que no los vamos a recibir, porque eso el diablo les pone. Piensa que, mira, ya anduvo allá en el mundo gozándose de los deleites del pecado y ahora viene aquí como si todo estuviera bien. El diablo les hace pensar así para que no vengan a la iglesia, para que no se congreguen. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos esperando en la iglesia? Verlos entrar por esa puerta. Verlos que lleguen y nos va a dar gusto que vengan al arrepentimiento y que vengan y que se congreguen. Nos da más gusto que vengan personas así a que vinimos los que siempre venimos, porque ya los que venimos ya sabemos que vamos a venir. Ya nos vemos, ya nos conocemos todos. Y si alguien se tarda algunos 2 o 3 días, pues nos preocupamos, hermano o hermana, ¿qué está pasando? Que no ha llegado. Pero los que no llegan, los que están apartados, cuando vienen entran por esas puertas, nos da mucho gusto. Y nos gozamos y decimos, mira qué bonito, qué bueno que llegó fulano, qué bueno que llegó fulana. Y nos gozamos y decimos, qué bueno que siga llegando, hay que seguir orando para que siga llegando. Pero el diablo les pone otra cosa. El diablo los avergüenza. El diablo les dice, no, ¿para qué vas a llegar? ¿No te da vergüenza después de que pecaste, anduviste acá haciendo cosas malas, llegar otra vez a la iglesia? Y el diablo les pone todo lo contrario. Pero no es así. Eso es para que no se conviertan, para que no vuelvan otra vez al redil. Es obra del enemigo. Pero hay que orar para que se llenen de valentía y vuelvan otra vez a los caminos de Dios. Por eso dice aquí, y tuve arrepentimiento y después, ¿verdad?, que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Aquí donde dice llevé la afrenta de mi juventud, llevé la vergüenza de mi juventud. Porque normalmente cuando estamos jóvenes es cuando la gente se aparta del camino. Porque cuando estamos jóvenes creemos que todavía tenemos mucha vida por delante. Si usted se da cuenta, la mayoría de los que se apartan son jóvenes, no están ancianos. Porque ya el anciano dice, pues ya que me ofrece el mundo si ya lo viví. Ya que me ofrece el mundo, ya los ancianos pues dicen, vamos a buscar a Dios, porque ya estamos en los últimos días. Pero el joven es el que más fácil se aparta, porque dice, yo estoy perdiendo mi juventud aquí. Yo puedo todavía disfrutar de la vida. Yo todavía puedo andar haciendo cosas por allá, como que el Señor se está tardando, el Señor no llega. Después algún día yo vuelvo otra vez, pero no tenemos garantizado de que vamos a regresar otra vez. Pero aquí está diciendo, ¿verdad?, Efraín, porque llevé la afrenta de mi juventud, me avergoncé. En otras palabras, se dio cuenta que estuvo mal, que estuvo ofendiendo a Dios y tuvo vergüenza de que en su juventud estuvo apartado y ofendió a Dios, y ahora en realidad está pues pagando un precio, porque en realidad en todo se paga un precio en esta vida. A veces venimos del mundo fracasados, a veces venimos del mundo pues en realidad derrotados, porque el diablo en realidad allá hace cosas con nosotros como no tenemos la protección de Dios y nos despoja de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Y llega un día en el cual reflexionan y dicen, estaba mejor en la casa de Dios. Y aquí sucedió con este joven, aquí con Efraín.
poniéndolo como ejemplo, ¿verdad? Porque aquí habla de su juventud, porque llevé la afrenta de mi juventud, llevé la vergüenza de mi juventud. Como yo estaba joven, yo podía hacer cualquier cosa, y como ella era joven, pues se me hacía fácil hacer cualquier cosa, y ofendía a Dios. Ahora dice el 20, dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Aquí es Dios hablando. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Por eso, como estamos, ¿verdad? En esos 3 versículos está hablando del arrepentimiento de una persona que volvió, que se reconcilió con Dios. ¿No es Efraín precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Todos aquellos que están apartados, todos aquellos que están apartados de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios, son hijos preciosos para Dios. Acuérdense que Dios no nos ve por bonitos, no nos ve por preciosos, no nos ve por Dios. Para Dios todos somos preciosos y bonitos. Para Dios todos somos iguales. Aquí nosotros lamentablemente hacemos diferencia y no debería ser así. Pero para Dios todos somos preciosos, todos somos valiosos. Por eso un hijo pródigo, un hijo que se apartó de Dios, Dios lo ve precioso. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Cuando esas personas que están apartadas, que a lo mejor un tiempo le sirvieron a Dios, Dios se deleitaba con ellos cuando ellos le servían. Aquellos que eran buenos servidores, aquellos que servían a Dios de todo corazón y fueron engañados por alguna razón, se apartaron por el engaño, porque algo pasó. Pero Dios se deleitaba con el servicio que le ofrecían. Dios se deleitaba con lo que ellos hacían para Dios. Dios se deleitaba en lo que está diciendo aquí. Dios se deleitaba con el servicio. Y debemos de verlo así también nosotros. De personas que nosotros conocemos, que le servían a Dios, que hacían un servicio para Dios y que están apartadas, que tenían un ministerio, algunos tocaban un instrumento, algunos cantaban, otros servían, otros danzaban y están apartados por el engaño, por lo que haya pasado y son preciosos para Dios y Dios se deleitaba con el servicio que le ofrecían. Y Dios los está esperando porque Dios quiere seguirse deleitando con ellos. Dios los está esperando para que vengan y vuelvan otra vez a servir a Dios. Y vuelvan otra vez a hacer lo que antes hacían o a lo mejor cosas mejores o servirle mejor todavía. Porque cuando ya uno se da cuenta que el mundo no ofrece nada y uno viene otra vez al redil, yo me imagino que uno viene con más ganas de trabajar, con más ganas de servirle a Dios. Porque ya uno se dio cuenta que el mundo nada le dio, nada bueno le dio. Y Dios tiene lo mejor para nosotros. Y aquí dice que se deleita en aquel que le sirve, en aquel que es su hijo. Sigue diciendo, dice, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron. Aquí entrañas es el corazón, lo interior del corazón, lo más profundo de su corazón. Dice que de lo más profundo de su corazón, Dios mismo hablando, dice, mis entrañas se estremecieron. Para que Dios diga, mis entrañas se estremecieron dentro de mí, eso es algo muy profundo, hermano, que ni nosotros podemos entender. Es un amor tan profundo, es un gozo tan profundo que está sintiendo aquí Dios por este joven que se arrepintió y vino otra vez de nuevo a los caminos, que es difícil expresar lo que Dios siente aquí por aquella persona que vuelve otra vez al redil. Si nosotros nos gozamos con alguien que viene y se reconcilia, imagínese Dios que verdaderamente se deleita con aquel que le sirve. Dios es un gozo más profundo, por eso dice aquí, desde mis entrañas, ¿verdad? Dice, por eso mis entrañas se conmovieron por él, porque cuando vio que se arrepintió de la vida que estaba llevando, se conmovió. Dios se conmovió. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. En otras palabras, cuando Dios ve el arrepentimiento genuino de un hijo de Dios que viene, y un hijo pródigo, y se arrepiente y viene, ahora sí que genuino es el arrepentimiento. Dios sabe que es genuino el arrepentimiento. Dios se estremece en sus entrañas, se conmueve y dice, ¿verdad?
Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ciertamente perdonaré todas sus maldades. Todo lo que hizo, Dios lo va a perdonar. Porque Dios tiene más amor que nosotros. Por eso no debemos juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque todos aquellos que están apartados, Dios se deleitaba con ellos cuando les servían. Dios se deleitaba con ellos. Y Dios quiere que vuelvan otra vez al redil para seguirse deleitando con ellos. Como estaba diciendo Marvin hace rato, y es cierto, la alabanza que tú le das a Dios, yo no se la puedo dar. La alabanza que yo le doy, ustedes no se la pueden dar. El servicio que un hijo de Dios le da a Dios, no se lo puede dar otro. Cada quien le da el servicio a Dios, ¿verdad? Individual. Y Dios se agrada de mi servicio y también se agrada del servicio tuyo. Pero tu servicio, mi servicio tú no se lo puedes dar. Y tu servicio yo no se lo puedo dar. Porque cada quien le da el servicio a Dios de corazón, genuinamente. Aquí las que limpian la iglesia de todo corazón. Y a lo mejor yo vengo y la limpio, pero en realidad yo creo que se agrada a Dios más del que está destinado a limpiarla que de mí, porque yo lo puedo hacer, pero no lo hago yo creo de todo corazón, solamente porque no vino la que limpia. Pero la persona que limpia, Dios se deleita con aquella que está limpiando, porque es un deseo genuino de limpiar. Y yo a lo mejor digo, no, ahí se va, nomás recojo las botellas y ahí como que todo está bien, no paso la vacuum porque en realidad no hay tierra. Yo le digo a mi esposa, ¿para qué pasa la vacuum siempre? Le digo, si no se ve sucia. Dice, ¿eso crees? Dice, pero cuando yo empiezo a vaquear, dice, sale mucha basura. Le dije, pero no se ve. ¿Por qué? Porque mi servicio no es igual que el que mi esposa le da a Dios. Ella limpia bien y Dios se agrada de lo que ella hace. Entonces lo que yo trato de hacer es solamente cubrir un poquito para que se vea bien, pero en realidad lo que a Dios le agrada es el servicio de ella, en la limpieza. Y así en la hermana María, que también limpia la iglesia. Y así en cada uno de nosotros, el servicio que le damos a Dios, lo que sea, Dios se deleita en el servicio que le damos a Dios, en cualquier punto que nosotros toquemos, porque eres tú y Dios, es tu servicio a Dios, no es mi servicio, es el servicio tuyo a Dios, y Dios se deleita. Y eso es lo maravilloso, que Dios no hace excepción de personas. Entonces, es algo precioso, que por eso esos 3 versículos me conmovieron. Y si usted se da cuenta, ya casi vamos para 1 hora hablando solamente de estos 3 versículos. Y ya vamos a terminar, pero no sin antes ir a otros pasajes bíblicos. Vamos, por ejemplo, en realidad ni estoy leyendo de lo que escribí porque se me hace más difícil leer y explicarlo. Si vamos a la parábola del hijo pródigo, como estamos hablando de los hijos pródigos, ¿qué mejor parábola que la parábola del hijo pródigo? Ya hablamos de Manasés, ya hablamos cómo se convirtió y cómo Dios se deleita con él. Ahora vamos a hablar del hijo pródigo, que es una parábola que todos conocemos. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Entonces, para que usted entienda más lo que significan esos 3 versículos de Jeremías, que es de un convertido, arrepentido, que antes que es hijo de Dios, pero se arrepiente, vuelve otra vez y se reconcilia, y Dios lo recibe, y Dios tiene de él misericordia y perdona todo lo que haya hecho. Vamos a leer, aunque ya conocemos este pasaje bíblico, pero para que usted entienda mejor, y ahí vamos a terminar. Bueno, después de ahí vamos a ir a Santiago, que también habla muy bonito de lo mismo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Sigue diciendo. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los cuidadores de aquella tierra, de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me volveré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí, ¿verdad? Vemos aquí la historia del hijo pródigo, muy conocida. Es lo que está hablando Efraín. Efraín dice que en su juventud él se apartó y anduvo viviendo perdidamente, así como el hijo pródigo. Aquí también el hijo pródigo es el más joven. Eran 2 hijos y el más joven fue el que dijo: dame la herencia que me corresponde y me voy de la casa. Por eso el mayor tenía más conocimiento de estos 2 hijos. Tenía más conocimiento y sabía que estaba bien el seguir con su padre allí en la hacienda. Pero el más joven dijo: no, yo estoy joven, yo puedo vivir mi vida mejor. ¿Para qué estar aquí con este viejo y con mi hermano aquí que en realidad me hace la vida imposible? Yo, denme mi herencia y yo me voy a vivir la vida como yo quiera. Y Dios, o sea, tipificando a Dios, Dios lo permitió. El padre permitió. Le dijo: está bien, aquí tienes tu herencia. Y dice que cuando agarró todo y se fue, y vivió perdidamente, gastando todo lo que le había dado su padre como herencia. Y cuando se le acabó todo, dijo: ¿ahora qué me queda? No me queda nada. Estaba mejor en la casa de mi padre. Estaba mejor allá porque allá tan siquiera pues había alimento, allá tan siquiera me alimentaban. Pero aquí ya no, ni siquiera puedo comer lo que los cerdos están comiendo. Porque dice que deseaba comer de las algarrobas de los cerdos, de los desperdicios de los cerdos. Y dice, pero nadie le daba. O sea que pasó hambres. Y se dio cuenta, dice: mejor voy a ir, así como decía Efraín, avergonzado por las cosas que yo hacía en mi juventud. Aquí dice que también, dice: voy a tener que regresar a mi casa y decirle a mi padre que mejor me trate como uno de sus sirvientes, como uno de sus jornaleros. Ya no soy digno de ser su hijo. Eso es lo que muchos piensan allá afuera, que están apartados. Ya piensan que ya no son hijos de Dios. Piensan que ya no son dignos ni venir a la iglesia. Piensan que ya en realidad Dios no piensa en ellos. Y piensan tantas cosas que el diablo les pone en contra, que en realidad eso no es así. Porque Dios quiere que vuelvan otra vez. Dios quiere deleitarse con ellos. Dios quiere verlos otra vez, que se regocijen, que le den su alabanza, que le den la adoración, que le den el servicio que antes le daban. Dios está esperando porque Él se regocija con aquellos que le dan el servicio a Él. ¿Y qué dijo él? Aquí el hijo pródigo: regresaré y le diré a mis padres: no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que el padre ni lo escuchó. Simplemente traigan el mejor vestido, vístanlo, póngale un anillo en su dedo porque sigue siendo mi hijo. Estaba muerto, ha resucitado, ha revivido. Estaba perdido y es hallado. Vamos a gozarnos, a regocijarnos porque llegó mi hijo. Eso es lo que siente Dios cuando un hijo pródigo viene a sus pies. Cuando alguien que estuvo en el mundo malgastando su vida y viviendo la vida perdidamente, Dios perdona todo lo que haya hecho en su vida. Dios le perdona todo. Dios lo que quiere es que venga y se reconcilie. Eso es lo que quiere Dios, y que le sirva de nuevo. Porque hay quienes dicen: no, yo voy a ir otra vez, pero ya no lo voy a servir porque ya no soy digno ni de servirle. Tú sabes, cuando Dios te limpia, puedes volver a servir. Cuando Dios te limpia de todos tus pecados y genuinamente te arrepentiste, Dios quiere que le vuelvas a servir. Dios está esperando tus servicios. Dios está esperando tu alabanza, tu adoración. Todo lo que tú
puedas servir a Dios con tus dones, con tus talentos, Dios está esperando que vuelvas otra vez. Hay muchos que tienen tremendos dones, tremendos talentos que Dios les ha dado y no los están ejerciendo porque son hijos pródigos. Tocan tremendamente los instrumentos, hacen tantas cosas para Dios y Dios se deleita con ellos, pero están engañados allá afuera. Y Dios está esperando que vengan otra vez al arrepentimiento y que le sirvan de todo corazón. Así como este hijo pródigo. Cuando regresó, el padre no lo recibió a regaños. El padre no le dijo, ¿para qué vienes para atrás después de que malgastaste todo lo que te di? No, dijo, vamos a hacer fiesta porque lo estaba esperando y llegó. Hagamos fiesta. Traigan el becerro gordo y vamos a matarlo y vamos a hacer una fiesta grande porque mi hijo ha regresado. Eso es lo que sucede cuando alguien se arrepiente y viene de nuevo y se reconcilia con Dios. Dios hace fiesta. Nunca se me olvida lo que me sucedió a mí cuando yo tenía como unos 16 años a lo mejor. Y la primera vez que yo salí de mi casa, porque yo pues nací, crecí en el rancho y cuidando las vacas de mi papá y trabajando en la milpa, pues yo no conocía más que el rancho, más que los alrededores allí. Y yo a mis escasos 16 años, pues un amigo mío me convenció de que fuéramos por allí a un estado de México, que había mucho trabajo. El estado de Tula, de Hidalgo, una ciudad que se llama Tula. Y pues como él era mi compañero de cuidar, y me empezó a decir, mira, vamos para allá, allá hay trabajo. Estaban haciendo una refinería, estaban haciendo una refinería, algo así. Y dice, hay mucho trabajo para allá. Dice, mira, empezó a decirme, mira, vamos a ganar como tanto a la semana. Y yo empecé a hacer mis cuentas, yo inexperto, de 16 años a lo mejor. Yo empecé a hacer cuentas. Por ejemplo, dije, si vamos a ganar 100 pesos a la semana, yo empecé a hacer mis cuentas. Al mes van a ser 400, en 2 meses van a ser 800. Empecé a hacer mis cuentas. Hermano, me hice millonario casi, con las cuentas que hice. Y yo bien, oye, le dije, está bueno, dije, porque aquí con mi papá pues solamente trabajo y la comida, porque mi papá no nos pagaba. Si tenemos que comprar algo, tenemos que pedirle, papá, necesito un pantalón, necesito unos zapatos, necesito. Bueno, le decíamos a mi mamá porque a mi papá no le teníamos confianza, pero mi mamá era la intercedora. Ella era la que nos intercedía por nosotros. Mamá y ahí iba ella con mi papá porque se nos hacía difícil hablar directamente con él porque él era un poco fuerte. Pues así vivíamos la vida. Entonces, pues cuando yo hice mis cuentas, dije, oye, me voy a hacer rico. Y yo no sabía todo lo que iba a sufrir. Yo de eso no hice cuentas. De que iba a estar fuera de mi casa, que ya no iba a tener a mi papá y mi mamá ahí cerca para que me hicieran mi comida. Ya yo tenía que arreglármelas como yo pudiera ya. Y con un amigo que era muy íntimo, pero pues en realidad él pues, a lo mejor él tenía más necesidad que yo. Pero pues yo quería pues probar suerte también. Y con lo que él me dijo, yo me hice ilusiones. Y me fui a ese dichoso lugar. Me acuerdo que me fui en un tren que le llamaban La Burra, creo. No sé si todavía existe, un tren de carga que lleva, creo, hasta animales ahí. Yo no me acuerdo cómo, y el caso es que iba en ese tren. Fue casi como un sueño. Duramos como 3 días en llegar a esa dichosa ciudad. Pues lo difícil no fue llegar, lo difícil es estar allá. Porque me pusieron a trabajar con un pico y una pala, haz de cuenta que en puro asfalto. Bien apretado con máquinas y luego había que hacer zanjas. El primer día me salieron unas ampolletas que hasta escurría sangre. Me desanimé, hermanos. El primer día me desanimé. Y después estaba yo desesperado por regresarme. Duré 2 semanas solamente para que me pagaran el cheque, porque a las 2 semanas, de acuerdo que se queda una semana en fondo. Tuve que trabajar 2 semanas, pero casi lloraba, hermanos. Casi lloraba yo. Dije, ¿para qué me vine? Yo estaba mejor allá en mi casa, si allá no tenía que hacer esto. Y yo comía, y yo hacía todo lo que yo quería en mi casa. Y aquí tengo que trabajar, y tengo aquí mis manos todas con ampollas. Y dije, no, yo tengo que regresar. No pude regresar antes porque no tenía el pasaje, hermanos. Tuve que esperar a que me paguen para pagar el pasaje de regreso. El caso es que a las 2 semanas le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Yo me voy. Yo me desesperé.
Dije, yo no puedo estar aquí, yo me voy. Llévame a donde está el bus para agarrar el autobús de regreso, porque yo no puedo seguir aquí. Me desesperé, hermanos. Pues sí, me hizo caso y ya me llevaron al bus y regresé. Pues ya cuando yo regresé a la casa, porque yo recuerdo que regresé como, en ese tiempo solamente el bus de mi papá corría para ese lado, para el cerro, y no había más buses porque solamente era una ruta. Entonces donde pasaban los otros buses, estaba como a 12 kilómetros de donde yo vivía. Y ya era en la tarde, me acuerdo que yo llegué en la tarde y agarré un bus de los últimos. Y no me importó que me dejara lejos. Yo lo que quería llegar a mi casa porque pues yo era el hijo pródigo. Y recuerdo que me dejó como a 12 kilómetros de donde yo vivía. Y a patín, a pie me fui, caminando 12 kilómetros. Pero se me hicieron como si hubiera sido 1 kilómetro, hermano. Yo iba bien contento, esa tarde bien contento. Me acuerdo que llegué ya casi oscureando. Y cuando yo voy llegando, el hermano mayor mío, dicen, allá viene el norteño, burlándose de mí, que me había ido para el norte, estaba ahí solamente a unas cuantas horas, pero para mí, él decía, pues, burlándose. Yo sé que hasta hoy en día es bien burlista. Ya viene el norteño. No, ya a mí no me importó, hermanos. Dije, ahora sí que me humillen, que me digan lo que sean, yo estoy en mi casa. Me pueden hacer, así como el hijo pródigo. Yo llegué, dije, no me importa, lo que quiero es comer de mi casa. Lo que quiero es comer en mi casa, que mi mamá me haga mis tortillas, mi comida y que me atienda. Porque allá, yo solo, hermanos, allá comíamos, no sé ni qué comíamos, pero pues yo solo me las arreglaba. Pues llegué como el hijo pródigo y no me importó lo que mi hermano me dijo. No me importó la crítica. Yo estaba bien contento porque llegué a mi casa. Así le pasó al hijo pródigo, pero lo recibieron con fiesta. A mí no me recibieron con fiesta, hermano. A mí simplemente me recibieron para atrás. Pero bueno, ya algo, ¿verdad? Tan siquiera me dijeron, vete ya que te fuiste, no te queremos aquí, ¿no? Pero esa fue mi experiencia. Yo para mí que fui el hijo pródigo pues de mi casa, porque fue el único que regresé así derrotado. Pero eso fue en mi adolescencia. Es mejor estar en la casa del Padre, hermanos. Es mejor estar en la casa de Dios. Mejor estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, dice la Biblia. Entonces, usted dele gracias a Dios porque está aquí en la casa de Dios. Démosle gracias a Dios en este 2020. Ya el jueves vamos a estar trayendo un mensaje de gratitud. Y démosle gracias a Dios porque Dios nos permitió estar aquí hasta este año. Y que el Señor nos permita hasta que Él venga los demás años. Pero hay que orar por aquellos que están apartados. De que este 2021 entren por esas puertas. Los que usted conoce, familiares. Que podamos verlos entrar por ahí y recibirlos como se merecen. Como el padre recibió al hijo pródigo, con fiesta, regocijado, porque volvió para atrás. Así hay que recibirlos, hermanos, porque ellos están engañados y a veces vienen con vergüenza por ahí que no quieren ni venir. Y hay que recibirlos como se merecen. Por último, antes de que pasen al altar los adoradores, vamos los últimos 2 versículos del libro de Santiago, capítulo 5, versículos. Los últimos 2 versículos. Déjame ver dónde los tengo por aquí apuntados. Vete al capítulo 5 y los últimos 2 versículos, creo que es el 20 y el 19, el 20, o el 20 y el 21, 19 y 20. Esos son los últimos versículos del libro de Santiago. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, el 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si tú le predicas a alguien que está apartado y lo haces volver del camino del error, estás haciendo esto. Vas a salvar del alma, vas a salvar, dice ahí, salvará de muerte un alma y vas a cubrir multitud de pecados. Porque esa persona no va a seguir pecando más. Porque esa persona va a venir de nuevo al arrepentimiento y esa persona va a dejar de pecar. Por eso es una bendición hablarles del evangelio a aquellos que están apartados. ¿Por qué? Porque uno los puede salvar de morir.
y van a cubrir multitud de pecados, porque no van a seguir cometiendo más pecados, ofendiendo más a Dios. Entonces es una bendición, hermanos, predicar el evangelio, y más aquellos que están apartados, porque si tú los convences, se cumple este versículo, y Dios de eso se agrada. Nos ponemos de pie y pasen al altar. Vamos a retirarnos, no sin antes cantar este canto de adoración al Señor y darle gracias a Dios por su palabra, por su mensaje. Y siga orando por aquellos que usted sabe que están apartados, especialmente si son sus familiares, esperando que el 2021 el Señor los traiga de nuevo, porque todavía hay oportunidad para ellos, hermanos. Amémoslo, ofrezcámoslo, mostrémosles amor. Si usted los encuentra por allá en la calle, usted con gozo salúdelos, porque ellos están engañados y lo que necesitan es un apoyo cuando ellos vengan de nuevo, un apoyo de que todavía son bien recibidos. Los vamos a recibir bien. Esperemos que Dios toque sus corazones. Vamos a adorar a Dios con este canto. Gracias, Señor. Adore a Dios con este canto y así nos despedimos. Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador, estoy aquí. Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, seré limpio, seré sano. Seré ungido y renovado por tu palabra. Seré limpio, seré sano por tu llaga. Seré ungido y renovado por tu palabra. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, seré limpio, seré sano por tu llaga, seré ungido y renovado por tu palabra. Seré limpio, seré sano por tu llaga, seré ungido y renovado por tu palabra. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto sobre mí. Sí, Señor. Sigue extendiendo tu manto sobre nosotros y sobre aquellos, Señor, que han dejado tus caminos, Señor. Te pedimos, Señor, que los traigas de nuevo, Señor. Conocemos a muchos, pero hay unos que no conocemos, pero tú sí los conoces, Señor. Y tú te has deleitado, Señor, con su servicio, con sus alabanzas, con el servicio que te ofrecieron un tiempo, Señor. Y tú estás esperando que vuelvan otra vez, Señor, al redil, Padre. Te pedimos que sigas extendiendo tu manto de misericordia, Señor. Que así como tú, Señor, tuviste misericordia de Efraín, de esta tribu, Señor, tú sigas teniendo misericordia de aquellos, Señor, que están apartados ahora, Señor, y que necesitan volver al redil, Señor.
Sigue tratando con ellos, Señor. Que tu misericordia se siga extendiendo sobre ellos, Señor. Guárdalos y protégelos, Señor amado, que no perezcan, Señor, hasta que vengan al arrepentimiento, Señor. Porque sabemos que están en peligro constantemente, día con día, Señor. Pero oramos por ellos, Señor, para que tú los guardes, para que tú los protejas de todo mal. Y que un día, Señor, en sus conciencias, Señor, entiendan, Señor, que te han ofendido y que necesitan volver, Señor, al arrepentimiento, a la reconciliación, Señor. Que tú lo estás esperando, Señor, así como esperaste al Hijo pródigo, Señor. Que así tú lo estás esperando, Señor. Padre Santo, sigue extendiendo tu manto, Señor. Sigue extendiendo tu manto, Señor, sobre nuestros hermanos, Señor, que son tus hijos, Señor. No han dejado de ser tus hijos, Señor, porque son tus hijos, Señor, pero están, Señor, no haciendo tu voluntad, Padre. Tráelos de nuevo, Señor. Trata con ellos, Señor. Tú sabes cómo tratar, Señor. Tú sabes la manera en la cual los puedes traer, Señor. Solamente te pedimos que los traigas, Señor, y que se queden, Señor, para servirte, Señor. No como antes, sino aún más de lo que antes te servían, Señor. En agradecimiento, Padre, que vuelvan de nuevo, Señor, y te sirvan de todo corazón, porque tú mereces ser honrado, Señor. Padre Santo, ayúdanos a orar por ellos constantemente, Señor, y que un día, Señor, podamos verlos entrar por esas puertas, y donde quiera que esté llegando este mensaje, que estos hijos pródigos vuelvan al redil de donde quiera que estén, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigue extendiendo tu manto, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos, Señor, de todo accidente, de todo mal, y que tú nos des descanso, Señor, en esta noche. Mientras el reposo del sueño, Señor, tú sigas tratando con nosotros, y que el día de mañana, Señor, nos levantemos fortalecidos, dándote gracias por un día más, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Estaremos aquí el jueves, no el miércoles, el jueves, acuérdese. Y así estaremos aquí despidiendo el año. Va a haber comida. Yo no sé qué van a hacer las hermanas, pero va a haber buena comida. Así es que véngase y no se preocupe, que aquí vamos a comer y vamos a convivir el jueves antes de terminar el año. Dios les bendiga. Hasta el jueves.